Voy gra- voy grabando la clase y continuamos con el tema de la clase. Estamos con la aplicación de Excel para que nosotros manejemos mucho mejor esta información. ¿Ya? Bien, es decir, aquí nosotros al manejarnos justamente información, es importante que manejemos, aquí le pongo como dato la variable de edad de los estudiantes, ¿sí? He colocado 25, 27, 29, 31. Estoy colocando una edad que tengamos de los estudiantes. Y la frecuencia, ya vamos a ver en la teoría cómo se va a trabajar. Aquí voy a ponerle que sean unos 4 estudiantes, unos 12 estudiantes, unos 15 estudiantes y unos 25 estudiantes. ¿Ya? Ahora, solo como estamos trabajando en Excel, necesito que este tipo de tablita que vamos a elaborar, ahora les voy a pedir que la tabla tenga bordes, ¿sí? Aquí nosotros tenemos donde dice fuente, tengo aquí donde dice bordes, doy un clic en la flechita y vamos a colocar todos los bordes, ¿sí? Ahí vamos a ir, a ver, ¿alguien está activado, por favor? Ya. Entonces, vamos a, en este caso, a ver que está todos los bordes, ¿sí? Ahí vamos ya formando las tablas que tenemos. Pero es importante que los datos que nosotros apliquemos, a pesar que están en el momento de hablar de forma numérica, están todos hacia el lado derecho. En las normas APA, cuando presente información, es importante que estas las centremos y le ubiquemos de esta manera, centrado la información. Estos, lo que se denomina etiquetas o nombres en cada una de las hojas, coloquemos con negrita y tengamos de esta manera la información. ¿Sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta eso de los bordes y los valores que vamos a colocar. ¿Sí? Ya. Este va a ser otra indicación que se va a dar con ustedes para trabajar en este tipo de formato. ¿Alguna preguntita hasta aquí, señores estudiantes? ¿Verdad? De lo que estamos viendo inicialmente, de lo que vamos a trabajar en Excel. Cada hojita, por ejemplo, aquí le puse, tenemos que el Excel es un libro completo, en el cual ustedes tendrán como denominación inicial en lo que tiene que ver con Excel. En la parte superior dice ejercicio de clase, pero yo puedo poner un nombre libro. Al momento de colocar archivo, guardar como, yo puedo dejar archivo, guardar como, ¿sí? Y le voy a examinar en dónde guardar esa información. Examinar y voy a buscar hablemos, un disco duro en dónde guardar. En el sistema, en el disco duro en D, ustedes busquen en dónde guardar su información. Pero es importante que ustedes, para manejarle, a veces dicen, muchas veces digo, no me presenten en Excel, preséntenme en un archivo en PDF. Cuando ustedes solo tienen una sola hoja en lo que tiene que ver Excel que han hecho, tranquilamente cogen, ponen el nombre, le buscan donde dice tipo y le ponen PDF. Y listo estaría el documento y guardar. Pero antes de hacer esa operación, me voy a salirme momentáneamente. ¿Qué tal si tengo aquí un grupo total de hojas, señores estudiantes? Todas las hojas en Excel. Ustedes se ubican en la hoja activa, la que tienen ustedes donde están trabajando, pero tienen acá otras hojas que también quieren que se vayan en formato PDF. Denle un clic donde dice hoja, la hoja, y aquí me ponen seleccionar todas las hojas. Se dan cuenta que todas las hojas se seleccionaron. Ahora sí puedo poner archivo, guardar como, sí, examinar. Voy a guardar esta información en un solo tipo de archivo. Aquí le pongo, quiero guardarle justo aquí. Yo voy a poner como ejemplo nomás, ¿no? Y le pongo aquí el nombre del archivo que voy a guardarle. Le pongo tipo de libro y le pongo en PDF, ¿sí? Usted incluso cuando haga un archivo y quiera, me disculpe, mande a hacer un trabajo. Aquí nos fijamos los profesores cuando el estudiante incluso miente y muchas veces encontramos quién ha sido el autor. Ustedes, aquí están los autores. Si quiero, yo le borro y quito eso, ¿no? Y le pongo simplemente guardar, ¿sí? Guardo la información. Ustedes solo pongo como ejemplo para indicarles lo que sale, ¿no? Este archivo que le estoy guardando de, de Excel se va a guardar en PDF, ¿sí?
se guardará. Y ustedes van a ver que ya les indico el PDF, cómo sale ahorita, ¿no? Ese es el PDF que me va saliendo. Y se da cuenta que el PDF ya tengo todo lo que estoy guardando, lo que hice en Excel, ¿sí? El PDF. ¿Sí le visualizan, señores estudiantes? ¿Sí están viendo el PDF? No, Ya, solamente está compartiendo el Excel. ya les comparto entonces. Aquí yo tengo entonces, déjenme ver si está por acá. Aquí está. Les comparto eso. Ya. Aquí me está dando justamente el archivo ya en PDF, pero cuando tenga varias hojas, hagan el procedimiento que yo hice. ¿Sí? Ahí sí pueden ver, ¿no, señores estudiantes? Entonces, ahí me está Sí, compartiendo ya el PDF que yo ya lo hice hace un momentito. Vean, se dan cuenta que viene todas las hojitas que están marcando, todas en PDF. ¿Sí? Entonces, me grabó de todas las hojas que tengo. ¿Sí? Y ya tendría marcado de esa manera. A este PDF le podemos ponerle clave, que no le impriman incluso al PDF. O sea, que quieren sacar la información, ni siquiera les va a permitir imprimir ni grabar. ¿Sí? Entonces queda este PDF con una clave de acceso. También se le puede poner. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Cuando ustedes presenten información, por favor, si van a trabajar en algo que sea, es asunto de trabajo, ¿no? Y ustedes quieren, dicen, mándame el PDF y ahí ya podemos negociar. Muchas veces no le mando en PDF, le mando, pero no le mando en Excel, sino le mando en PDF para no tener hasta que ya cerremos un trato, por ejemplo. ¿Sí? Y le mando también con clave, porque para que solo vea una partecita de lo que yo le voy a ofrecer como trabajo. Eso hay que tomar muy en cuenta, señores estudiantes. ¿Sí? Bueno, le hice una aplicación inicial para ustedes, para que ustedes puedan visualizar cómo puedo yo marcar en PDF. Siempre que ustedes hagan, me voy nuevamente a mi ejercicio en Excel que estoy haciendo, la explicación. Nunca me dejen puesto la hojita de todas las hojas que estaban puestas seleccionadas. Doy un clic con la derecha en la hoja activa y le pongo desagrupar hojas. Nuevamente vuelve a lo normal. Sí, ahí sí déjele normal como estaba su documento. Desagrupar hojas hay que colocar. ¿Sí? Y vuelve a lo normal, le pongo archivo guardar como y está listo nuevamente para ser utilizado. ¿Sí? Eso hay que tomar muy en cuenta al momento que hacemos esto. Sí, señores estudiantes. Entonces, con esta primera explicación, vamos entonces a trabajar un poquito con esto. Iremos viendo la siguiente, otros elementos más de Excel que iré trabajando con ustedes. ¿De acuerdo, señores? ¿Ya? Entonces, continuamos con el tema de la clase. Voy entonces a una pequeña explicación inicial. Me voy a este archivo que tengo el número 2 y voy a trabajar con ustedes en una explicación de este Excel. Bueno, en una clase anterior con ustedes se trabajó, aquí voy a ponerle, ¿no? Algo sobre las técnicas que se habían elaborado. Es importante que haya una secuencia, señores estudiantes. Cuando uno se trabaja para manejarse lo que es estadísticas, valemos de la mano de la metodología de la investigación. Y en la metodología de la investigación nosotros vemos las técnicas que me permiten recolectar información. Entre las técnicas tenemos la encuesta, la entrevista y la observación. Estos son de fuente primaria. Por el momento, para estadística voy a utilizar estas, ¿no? De fuente primaria. Para elaborar encuesta, entrevista, observación, me valgo de las variables. Con ustedes trabajamos las variables de tipo cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Y vimos que en las variables cuantitativas teníamos algunas variables que me permitían, en este caso, de tipo discretas, de tipo continuas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en esas variables que nosotros trabajamos, las variables de estudio, muchas veces me valgo para hacer una encuesta, ¿sí? Voy a colocar aquí, antes de continuar con esto, una ligera explicación sobre lo que le estoy diciendo sobre las variables, ¿ya? Y aquí voy a colocarme, simplemente he seleccionado unas filas para poder agregarlas, y aquí voy a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero sacar justamente a través de unas variables, quiero manejarme una encuesta, una entrevista, ¿sí? Le pongo variable. Y aquí voy colocando las variables que voy a aplicar de estudio, ¿sí? Supongamos que ustedes en la parte que tenemos
de su carrera, ¿sí? En salud, en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué tal si yo quiero, por ejemplo, una variable para mí va a ser accidentes, ¿sí? Accidentes laborales. O pongamos seguridad, perdón, seguridad estamos trabajando, ¿no? Seguridad, ¿ya? Una variable de estudio. Y otra variable de estudio es salud ocupacional. De la variable principal voy a hablar sobre seguridad y salud ocupacional. Y hay unos indicadores, ¿sí? De cada una de las variables que voy a colocar, hay indicadores, ¿sí? Esos indicadores, ya les voy, déjenme solo grabar el archivito que ya coloqué de ustedes. Un momentito, por favor. Aquí le voy a grabar el archivo. De dos. Tenemos estadística. Unidades. Ya. Entonces, vamos a continuar. Déjenme solo grabamos. Y se fue. Listo. Ya. E indicadores. Dentro de seguridad, ¿qué temas, qué subtemas podemos hablar que me permitan determinar que sea algo cuantificable, que me permita llegar a comprobar? En seguridad, ¿qué nomás podemos ver, señores estudiantes? Ustedes me dirán, ¿qué elementos de estudio podemos investigar dentro de seguridad? Los riesgos, tipos de riesgos. Ya, pues voy a ponerle riesgos. Ya, va a ser uno de los indicadores, ¿no? Riesgos. ¿Qué otra cosa más? Accidentes. Accidentes. Factores. Es correcto, ¿no? ¿Qué nomás puedo investigar? Voy a poner los dos. Enfermedades. Ya, dentro de salud ocupacional, enfermedades Ujú. profesionales que decimos, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más Exacto. que más? Ya, También problemas ergonómicos. ya, entonces, problemas ergonómicos. No me voy a meter mucho con lo de ustedes ergonómicos, ¿no? Ya, no voy a meterme mucho en su materia, pues, ya, pero eso es lo suyo. Ya, vamos a ver entonces. ¿Qué más tenemos? Hasta aquí tenemos los posibles indicadores. De aquí nosotros vamos a ver qué ítems o qué preguntas podemos plantear, sobre cada uno de ellos. Les doy una metodología. En riesgos, una pregunta que pudiera ser para riesgos. ¿Cuál sería una? Se me ocurre. ¿Ya? Una preguntita sobre riesgos que podía plantear. Deme. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En accidentes, por ejemplo. Causas y consecuencias de accidente. ¿Cuáles son las causas y consecuencias, no? ¿Cuáles son las causas de un accidente? Le voy a ponerle por momento, ¿no? Accidente laboral, por ejemplo. Le pongo un ejemplo nomás, ¿no? Ya. Se me ocurre esto, solo para hacer una indicación. Y de acuerdo a este ítem, yo tengo una técnica y tengo un instrumento y tengo una fuente de información. ¿Dónde obtener? Si yo aplico, dice, una técnica, me enseñaron que las técnicas son una encuesta, una entrevista, una observación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? ¿Qué tal si yo digo voy a aplicar una técnica, la encuesta, para obtener esta información? Esta pregunta va a ir en una encuesta, ¿sí? Que es la técnica. Y el instrumento es un cuestionario de preguntas. ¿Cuál sería la fuente? ¿De dónde obtendría, si yo aplico esta pregunta en una encuesta? Esta encuesta tiene como instrumento el cuestionario. ¿Y a quién aplicaría ese tipo de, para conocer los factores de riesgo? Si es en una empresa, ¿sí? ¿Le aplico esta encuesta a los trabajadores o le aplico esta encuesta a los directivos?
A los Los trabajadores. trabajadores. Ya, muy bien, esa es la idea. A los trabajadores. Se da cuenta que esto es muy técnicamente llevado, ¿no? Entonces yo sé que voy a hacer una encuesta a través de un cuestionario donde estará una pregunta sobre esto. ¿Ya? ¿A quiénes? A los trabajadores. Así estamos aplicando lo correcto. Y ya sé que ya voy a sacar una encuesta solo para trabajadores. Posiblemente yo diga aquí, ¿cuáles son las causas de un accidente laboral? ¿Qué tal si no quiero hacer una encuesta? Aquí esto quiero preguntar mediante una entrevista. ¿Sí? La entrevista va a tener como guía de entrevista el instrumento. ¿A quién te preguntaré si es algo? ¿Cuáles las causas de un accidente laboral? Yo puedo decirle, ¿a quién? ¿A quién creen la entrevista? ¿A quién aplicaré? A los Técnicos o la directiva. Ya, aquí dice a los directivos, al personal que está manejando justamente a los jefes inmediatos, a los que están un jefe de seguridad y higiene industrial de una empresa, ¿no es cierto? No, hacia ellos. ¿Se da cuenta? En algunos casos habrán preguntas, posiblemente no, hablemos que sea no. ¿Cómo se encuentran, pongamos que sea no, se encuentran los espacios laborales? Pongamos que sea esta una pregunta, ¿no? ¿Cómo se encuentran los espacios laborales dentro de planta? Me pueden decir maravillas o me pueden decir los peros, los trabajadores o los directivos. Pero ¿qué tal si digo no voy a hacerle? Más bien yo voy a aplicar uno como técnica, la observación. ¿Sí? Y el instrumento va a ser, posiblemente, va a ser una... ¿Cuál sería el instrumento de una observación? Una ficha, ¿no es cierto? No, una ficha de observación. ¿Cuál sería mi fuente? Posiblemente que la misma empresa, los espacios de la empresa. Yo voy a hacer una observación de cómo se encuentran los espacios laborales. Algunas cosas no puedo encontrarle con encuesta y entrevista. Algunas cosas directamente aplicaré que la observación. ¿Se da cuenta, señores estudiantes? Pues hay preguntas que lo puedo hacer a través de una encuesta y dirigida a trabajadores. Hay preguntas que lo puedo hacer mediante una entrevista dirigida a directivos, o hay preguntas que no es necesario que se le aplique a ninguno de ellos. A veces se falla en un censo. Me preguntan, ¿su casita es de techo, no sé qué? Ni techo no tengo. ¿No es cierto? No. ¿Qué tal si entonces usted solo con la observación podría aplicar una ficha y decir cómo se encuentra mi casita? Por ejemplo, esa es la idea de esto. Este tipo de formato le conocemos como un formato, le llamamos una, prácticamente una guía de operación de variables, operación de variables. Este es prácticamente algo fundamental para ustedes que se trabajen. Esto les enseña a ustedes en metodología de la investigación, ¿sí? En la tabla de operacionalización de variables, llamamos. Operacionalización de variables. Esto es técnicamente llevado, señores estudiantes. Cosa de que el estudiante cuando, o el profesional cuando hace una encuesta, esta encuesta dice, no, esta pregunta que usted me puso pertenece como técnica a una encuesta, pero ¿a qué variable está aplicando usted, señores estudiantes? Estoy aplicando a una variable llamada seguridad, bajo un indicador llamado riesgos. Me está aplicando bien ahí, ¿no? Imagínese usted va a una defensa, le dice esa pregunta, ¿a qué indicador pertenece? ¿Y a qué variable? Es el indicador es riesgos y la variable es seguridad. ¿Estamos de acuerdo, señores? Es lo correcto. Esto le debían a ustedes enseñado en la parte de metodología de la investigación. ¿Sí? Matriz de operacionalización de variables. Este le voy a dejar puesto aquí. Esto es importante que ustedes aprendan. No es, en estadística solo le estoy dando como una forma de que esto debieron haber aprendido, sí, para realizar la tabla. Este es matriz de operacionalización de variables. Le llamamos esta, ¿no? Es una matriz que me permite manejar excesivamente bien las técnicas y los instrumentos. ¿Sí? Bueno. Con esto ya estoy viendo con qué población voy a trabajar. Al último me está diciendo la fuente con quiénes trabajar. Con trabajadores, directivos o la misma propia empresa. Con sus instalaciones, que dice, ¿no? Instalaciones de la empresa. Ahora, hemos visto con ustedes la población y hemos visto la muestra. ¿Sí?
Si ya sé que con quiénes voy a trabajar, qué tipo de instrumentos voy a utilizar, con qué población voy a trabajar, ¿sí? Entonces, qué muestra voy a trabajar. Ahora sí vamos a hacer ¿qué? Levantar la información, hacer lo que es el trabajo de campo. Levantamiento, si apliqué una encuesta, una entrevista, ¿cuántas encuestas va a ser? Según la población, voy a hacer apenas, si son una población de 150, voy a aplicar una muestra de 50, le pongo solo como ejemplo, ¿no? Y voy a hacer a 50 trabajadores. Sí, esto me está diciendo la empresa. Y voy a aplicar la encuesta, voy a aplicar la entrevista y procedo una vez que he levantado la información a organizarla y presentar la información. Para organizar la información es importante que usted aplique una de las técnicas que es la tabulación. Y una vez que ustedes aplican la tabulación que les dan también en metodología de la investigación, procedan a presentar la información. ¿Cómo van a presentar? Aquí vamos a trabajar con un tema de estadística. Ahora sí nos inmiscuimos en la estadística. Aquí arribita he hablado de la metodología de la investigación, lo que vieron ustedes. Ahora voy a aplicar algo de estadística. Aquí voy a fabricar, le llamamos una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Y esta tabla de frecuencias es la que voy a ir fabricando con ustedes. En la tabla de frecuencias vamos a ir colocando justo los siguientes componentes. Le he colocado la variable. Aquí viene en cambio, dice ingeniero, de que si yo tengo una encuesta de cada pregunta, ¿se acuerda que hablaba aquí arribita de las variables? Sí, las variables. Entonces, de cada variable voy aplicando. Y esa variable es la que ustedes han trabajado de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Si yo coloco, por ejemplo, hice una pregunta en los trabajadores, género de los trabajadores, le pongo aquí variable 2 puntos, género, ¿sí? Y aquí voy a colocarle, estos van a ser, como dice la etiqueta, y aquí va a ser el cuerpo, ¿no? Y va a haber un total. En género le pongo masculino, y acá le pongo femenino, masculino y femenino. ¿Ya? He colocado los dos y voy a procedo a colocar lo que tabulé. Yo coloqué y tabulé, dice, ¿cuántos de género masculino? ¿Cuántos de género femenino? Aquí vamos a ver, entonces, lo que ya vimos, vamos a ver un nuevo tema que dice la frecuencia. A la frecuencia le voy a denominar con la letra F. ¿Qué significa frecuencia? La frecuencia significa el número de veces que se repite el valor de una variable. Aquí hablamos número de veces que se repite el valor de una variable, número de veces de una variable. ¿Ya? Esa es una frecuencia. Yo tengo que fijarme que el número de veces tome en cuenta que si yo coloqué una población y una muestra, la muestra fue de 50, por lo tanto aquí también tendría que salirme el total de la frecuencia, 50 personas. Si aquí coloqué 50 en muestra, debe salirme la frecuencia 50 en personas. Pongamos que aquí yo saqué que hay 30 de género masculino y 20 de género femenino al contabilizar de esa encuesta, cuántos fueron de masculino y cuántos fueron de femenino. Al momento de sumar, ¿se acuerda que yo le dije, podemos aplicar el signo igual, la palabra suma, abro paréntesis y selecciono los valores. Cierro paréntesis, me dio un total de 50. Esas van a ser las 50 personas con las que yo coloqué del tamaño de la muestra. 50 personas. Y ya tengo un total de 50. Dice entonces, masculino en lo que es variable género, tenemos masculino, son 30 personas. Es el número de veces, 30 personas. Y de género femenino son 20 personas. Ya tengo entonces la siguiente frecuencia absoluta. Acordarás entonces, por favor, una frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite el valor de una variable. La variable es género masculino, ¿cuántas veces? La variable género femenino, ¿cuántas veces? Y esta es el total de la frecuencia absoluta, debe ser igual al total de la muestra que he aplicado. Total de la muestra. Hasta aquí, por favor, alguna preguntita en esta parte.
¿Alguna pregunta, señores estudiantes, hasta aquí? No, profe. Ya. Tenemos entonces el total de 50. Muy bien. Inge, Vamos. disculpe una pregunta. Si yo Dígame. sumo los valores poniéndole autosuma, ¿le coge la fórmula? También. Supongamos que lo que dice usted, ahora vamos un poquito más. Me he puesto aquí y le pongo aquí autosuma en la parte donde dice datos, ¿no? Aquí le pongo el clic de autosuma y también me va a dar los datos, cualesquiera. El autosuma funciona igualito como le puse la fórmula. Suma es igual, ¿no? Entonces el autosuma coge la misma fórmula. Muy bien estamos. Bueno, vamos a ver ahora, esta es la frecuencia de tipo absoluta. Voy a la frecuencia de tipo relativa, señores estudiantes. La frecuencia relativa indica hablemos el grado de participación, ¿sí? De la frecuencia absoluta, ¿no? De cada frecuencia absoluta sobre un total. ¿Cuál es el grado de participación de la frecuencia absoluta sobre un total? Si aquí hablamos 30 personas de un total de 50 son de género masculino. 20 personas de un total de 50 personas son de género femenino. Yo ya no quiero hablar en personas, voy a hablar simplemente en frecuencia relativa. La fórmula de una frecuencia relativa, aquí al ladito, les he colocado. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia, el dato de cada frecuencia absoluta, por eso le he puesto la F, sobre el número total de casos. ¿Cuántas personas en total estoy aplicando? Serían 50 personas. Y estas 50 personas significa el número de observaciones o el tamaño de la muestra que estamos trabajando. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer de cada uno. ¿Sí? Aquí manualmente le voy a aplicar, ¿no? Ya veremos que ustedes ya trabajaremos en fórmulas. Si me dice, coja el dato de la primera frecuencia, que es de 30, voy a ponerle sin igual, ¿sí? Y le voy a coger el primer dato que es de la frecuencia absoluta, que es 30. Y este dato le voy a dividir para el total, que en este caso tengo 50. N representan 50 personas. Y le he dividido para las 50. Ya tengo una operación. 30 dividido para 50. O en celdas. La celda D, 25, dividido para la celda D, 27. Y tenemos, esta es una operación indicada de fórmula, ¿no? Ya tendría el primer valor. Pongo Enter y me da 0.60 y algo más. Por favor, a veces sale que me da una operación, supongamos que aquí me dé una operación bastante grande. Un ejemplo nomás, por favor, voy a ponerme más acá arribita y le voy a poner aquí, ¿qué tal si le da, así le da? No, de esta manera los decimales, muchos decimales. Yo solo quiero con 2 decimales. Ustedes tienen aquí arribita en la parte de este tipo de barra principal, dice número. Y aquí tenemos 2 iconos. Un icono que me dice aumentar decimales y el otro icono que me dice disminuir decimales. Quiero disminuir decimales. Voy disminuyendo decimales y le voy a dejarles simplemente con 2 decimales. Y ya tengo 0.60. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí alguna preguntita. Verá que solo he dividido el primer valor de 30 dividido para 50. Y ya tengo estos 2 valores he dividido. Pero aquí, cuando me hace manualmente, tendría que hacer el segundo de la misma manera. Coger el segundo dato que me da 20, que está en la celda de 26, y le voy a dividirle para siempre el total. El total me da 50. Estoy dividiendo los 2 valores, ¿sí? Y le pongo Enter. Y ya me da que 0.40. Vemos entonces 0.60 al primero, 0.40 al segundo, ¿sí? Entonces, la sumatoria, como me decía la señorita, ¿puedo coger autosuma? Sí puede coger autosuma. Es decir, coloco de aquí arribita, me posiciono primero en la celda donde quiero que salga el total y pongo autosuma. Él ya me va a sumar las 2 cantidades de arriba y le pongo Enter. La sumatoria de frecuencias relativas siempre tiene que darme 1. Siempre tiene que darme 1 la sumatoria. ¿Ya? Y tenemos de esta manera ubicado los valores. Pero algo más puedo aplicar aquí, señores estudiantes. Ya tenemos aquí, ¿no? ¿Qué tal si verá que aplicamos aquí apenas de 2 datos?
Pero también yo puedo aplicar lo siguiente, señores estudiantes. ¿Qué tal si no quiero, si son 30 datos y tengo que hacer uno de cada uno lo que estoy aplicando? Con que haya la primera hice la división de 30 dividido para 50, para que un número no que quede congelado, una celda quede congelada en su columna y en su fila, me voy a posicionarme que el 50 deba estar congelado, deba estar bloqueado, como dice, ¿no? Y el que está en el numerador, no. El que está en el denominador, sí, que se bloquee, que se congele ese dato. Me he posicionado después del signo igual y le pongo la tecla F4. Digito la tecla F4. Al digitar la tecla F4, me sale el símbolo de dólares, tanto en la columna como en la fila. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Me sale el símbolo de dólares al digitar F4. Le pongo Enter y ahora sí voy a utilizar uno de los punteros que les indiqué. Había un puntero que me permitía arrastrar y pongo justo este tipo de cruz en un extremo y le arrastro. Suelto y automáticamente me da 0.40. ¿Sí? Ya no es necesario volverle a hacer del siguiente número, solo con que el primero aplique ese tipo de indicación, arrastro y automáticamente ya me sale la siguiente. Y el resto puedo seguir utilizando AutoZoom. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores y señoritas estudiantes? Profe, Sígame. o sea, el resultado de frecuencia relativa siempre va a ser uno, nunca va a cambiar, o No, sea, yo creo que siempre tiene que ser uno. Siempre tiene que ser uno. ¿Sí? La frecuencia relativa. Aquí hablamos ya el porcentaje simplemente de que estamos trabajando en frecuencia relativa, es la participación, ¿no? La participación que estamos hablando de cada uno de los datos. En vez de decir 30 personas, digo 0.60. En vez de decir 20 personas, digo 0.40. ¿Sí? Entonces, esto en frecuencia relativa, trabajando de esta manera. ¿Sí? Ustedes manualmente ven que aquí tengo una fórmula. En la fórmula manual tendría que yo colocar, si voy a trabajar frecuencia relativa va a ser igual, cogería los 30 y le divido para el total de 50. Y ahí me va a dar justamente el valor de 0.60. La siguiente frecuencia relativa va a ser igual. Le pondría 20 dividido para el total de los 50 y me va a dar 0.40. Que al sumar los dos valores tiene que darme 1, ¿sí? Hablando esto manualmente, me hacen una hojita aparte, pero es importante que vayan aprendiendo ustedes en Excel para que se les facilite la información. Apenas hablamos de 2 datos aquí, pero ya vamos a ver que en cambio en algunos ya no van a ser 2 datos, van a ser posiblemente 30, 50 datos. Y hacer uno por uno manualmente, se me va el tiempo, ¿ya? Y ya tengo esta otra parte. ¿Alguna pregunta de las frecuencias relativas, por favor? Y si no, continuamos con la frecuencia porcentual. ¿Preguntitas hasta aquí? ¿No? Bueno, Sí, la frecuencia relativa siempre se va a dividir para para el la total. frecuencia para el total. Para el total, siempre para el Pero si total. si fuera en el caso de 100 personas de frecuencia, sería dividido para 100. Correcto. Entonces, Ah, ya. siempre para ese dato total. Correcto, ¿no? Y acordarse que este total del número de observaciones debe ser igual al tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso sí, ¿no? Si el tamaño de la muestra es 50, tiene que salirme aquí 50. Si el tamaño de la muestra es 100, tiene que salirme aquí 100. ¿De acuerdo? De eso depende mucho, porque tienen que ustedes aprender toda la cadena. ¿Para qué les indico la fórmula muestral? Si son 3,000 personas, saco una muestra de 150 personas de muestra. Al momento de hacer la tabulación, tiene que salirme de 150 personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta al momento de tabular. Vamos ahora sí con la frecuencia porcentual. También llamado solo porcentaje. O sea, ¿les llamamos frecuencia porcentual o solo simplemente porcentaje? Cuando me hacen ustedes en una hojita en Excel, vamos a trabajar con las dos formas, ¿no? Aquí la fórmula me dice frecuencia porcentual es igual a la frecuencia, el dato de la frecuencia relativa de cada una de ellas multiplicado por 100, ¿sí? Para hacer que me den forma porcentual.
Aquí lo que estoy haciendo es que cojo el dato, pongo el signo igual siempre, cojo el dato de la frecuencia relativa que es 0.6 y le multiplico por 100. ¿Sí? Y me da 60. Cojo el segundo dato, 0.40, y multiplico por 100. En la multiplicación es el asterisco, por si acaso no. Entonces, enter, ya tengo 40. Ahora sí me decía la señorita, ¿puedo aplicar autosuma? Sí puedo aplicar. Enter, y me da 100. Eso significa el 100%. Muchas veces se acostumbra en la práctica, cuando yo tengo en la etiqueta porcentual, podemos ubicarla así. Eso significaría 60%, 40%, 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ya tendría el dato de tipo porcentual. Pero en algunos de los casos me dice, ingeniero, ¿puedo dejarle también con el símbolo porcentual? Lo puedo hacerlo, sí. Pero en las normas SAP actuales, si ya tengo la etiqueta porcentual, ¿para qué volver a poner aquí? Pongamos un ejemplo, ¿no? Le voy a hacer así y le multiplico, dice, ¿qué tal si hubiese hecho, ya después desaparecerá cuando hagamos los ejercicios luego, dice, ¿qué tal si lo aplicara, ingeniero? La frecuencia de divido para el total, ¿sí? Me dio aquí en decimales, ¿no? ¿Y qué tal si yo le aplicara de esta manera? Le pongo el símbolo porcentual, ingeniero, y ya me da 60%. Si arribita ya tengo en forma porcentual, ¿para qué volver a colocar aquí 60%? Porque ya me está indicando, como dice la etiqueta arriba, que todo es en porcentaje. Actualmente le estamos indicando que usted me maneje de esta manera. 60% significa por la columna, 40% por la columna, 100% por la columna. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, cuando se maneje con las normativas APA, ya no es necesario volver a poner el símbolo porcentual. ¿De acuerdo, señores? Sí, ya me está indicando la etiqueta que ya está en forma porcentual esa columna. ¿Sí? Y la frecuencia porcentual o simplemente el porcentaje siempre tiene que darme 100%. ¿De acuerdo? 100%. Y hemos aplicado las dos fórmulas de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes? Ya. Si tienen preguntas para continuar la parte que falta, ¿no? Por favor, porque si se cierra, nos volvemos a ingresarnos con nuevamente brindando el link, ¿no? Vamos con la frecuencia de tipo absoluta acumulada. Voy a coger, por favor, los datos de la frecuencia absoluta. Estos son los datos de la frecuencia absoluta. Está el 30, 20 y 50. ¿Sí? Voy a coger para hacerla acumulada de la siguiente manera. Por favor, ¿no? Se va a cerrar dentro de un momentito. Quiero explicarles un poquito cómo sería la lectura manejada normalmente con los tres tipos de frecuencias en un dato. Y cómo sería la lectura en frecuencias acumuladas. Esperemos un momentito, ya se cierra en pocos segundos. Volvemos a conectarnos y seguimos con el ejercicio. ¿Sí? Verá que empezamos algo fácil y luego voy con algo más grandecito. ¿Sí? Primeramente explicándoles este pequeño ejercicio. Ya. Esperemos ya se cierra y empezamos con la explicación siguiente. Tomarán por favor apuntes que tienen ustedes unas fórmulas iniciales aplicadas aquí. Se va a cerrar en pocos segundos.